Cuando el miedo habla fuerte, casi siempre habla cerca, no grita desde lejos, te susurra al oído, se te mete en la almohada, se sienta al borde de la cama, se te sube al pecho a las 3 de la mañana y empieza a decirte cosas. Y si no sale bien, y si esta vez sí te hundes, y si Dios no interviene, y si te quedas solo, y si no alcanzas, y si esa puerta que se cerró era la última. El miedo no siempre llega con estruendo, a veces llega con una voz mansa, razonable, casi educada. Por eso es tan peligroso, porque no siempre se presenta como un monstruo. A veces se disfraza de prudencia, de lógica, de experiencia, de memoria, y hay gente que ya no sabe si está discerniendo o solo está asustada. Ya no sabe si está siendo sabia o simplemente está viviendo acorralada. Y yo vine hoy a hablarle a ese corazón, al que se cansó de disimular que está bien, al que sonríe de día, trabaja, sirve, resuelve, paga cuentas, cuida hijos, atiende gente, hasta dice amén, pero por dentro siente que el alma le tiembla. Vine a hablarle a ese hombre que no se lo cuenta a nadie porque cree que un varón de fe no puede decir que tiene miedo. Vine a hablarle a esa mujer que está sosteniendo su casa con una mano y sus lágrimas con la otra. Vine a hablarle al joven que siente que tiene toda la vida por delante pero no tiene paz. Vine a hablarle al que ora pero ora con la mandíbula apretada, al que alaba pero alaba con el corazón agitado, al que ama a Dios sí, pero a veces no sabe cómo callar la voz del miedo. Escúchame bien, tener miedo no te convierte en un cobarde, te convierte en humano. Lo que define tu vida no es si el miedo toca tu puerta, lo que define tu vida es quién le abre. Porque una cosa es sentir miedo y otra cosa muy distinta es dejar que el miedo se siente en el trono. Una cosa es temblar por un momento y otra muy distinta es convertir el temblor en gobierno permanente del alma. Y ahí es donde Dios entra en escena. Porque cuando el miedo habla fuerte, Dios no siempre lo calla de inmediato, pero sí te da una voz más alta, más profunda y más firme que la del miedo. Dios te da seguridad. A mí me conmueve tanto el Salmo 56, porque no fue escrito desde la comodidad, fue escrito desde la presión. David estaba en Gat, en tierra hostil, vulnerable, asustado. No estaba recostado en una hamaca paraguaya componiendo poesía inspiradora con pajaritos de fondo. Estaba en peligro y aún así dijo algo monumental. En el día que temo, yo en ti confío. Mira qué frase. No dijo como soy un ungido, nunca tengo miedo. No dijo como conozco a Dios, el miedo jamás me visita. Dijo en el día que temo. O sea, reconoció el miedo sin entregarle el gobierno. Y esa es una palabra para alguien hoy. El miedo podrá visitarte, pero no tiene derecho a administrarte. Puede tocarte la puerta, pero no le entregues las llaves de la casa. Puede sentarse en la sala por un instante, pero no lo invites a dormir en tu habitación. Puede hablarte, pero no le des el micrófono principal de tu vida. Hay gente que cree que la fe auténtica es ausencia absoluta de miedo, y no. La fe bíblica no es anestesia emocional. La fe bíblica es obediencia en medio de emociones reales. David no negó el miedo, decidió a quién le iba a creer por encima del miedo. Eso es fe. Fe no es que no te tiemble la voz. Fe es que aún con la voz temblando sigas diciendo yo en ti confío. Fe no es que no se te cierre el estómago. Fe es que con el estómago cerrado y el alma apretada, todavía te pongas de pie y digas, no entiendo todo pero sigo creyendo. Fe no es no llorar. Fe es llorar sin soltar la mano de Dios. Y aquí hay algo poderoso. El miedo siempre exagera, siempre. El miedo toma una posibilidad y la predica como si fuera una certeza. El miedo es un mal predicador, pero un predicador insistente. Te evangeliza en contra de la esperanza. Toma un diagnóstico y te anuncia una condena. Toma una demora y te la vende como abandono. Toma un error y te lo presenta como identidad. Toma una tormenta y te dice que ya viene el naufragio. Toma una traición y te convence de que no vas a volver a confiar nunca más. El miedo no informa, deforma, no describe, interpreta desde la herida. Y por eso cuando el miedo habla fuerte, lo peor que puedes hacer es construir doctrina con la voz del miedo. No edifiques tus decisiones sobre un sermón predicado por el temor. Por eso amo tanto Isaías 41:10. Dios no le dice a su pueblo, no temas porque no hay problemas. Tampoco le dice, no temas porque eres fuerte. Le dice, no temas porque yo estoy contigo. Ahí está el centro.
La seguridad del creyente no nace de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios. El texto es casi un abrazo verbal. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te das cuenta? Son promesas en cadena. Dios no te da un eslogan, te da su compañía. No te entrega una frase motivacional para pegar en la heladera. Te entrega su presencia como garantía. Y cuando uno mira un poquito el idioma original, esto se vuelve todavía más hermoso. La palabra que se traduce como temor tiene la idea de miedo real, sí, pero la expresión no desmayes lleva el matiz de no andar mirando alrededor con desconcierto, como quien se desubica, como quien queda desorientado buscando ayuda en todos lados. En otras palabras, el Señor te está diciendo: no vivas escaneando el horizonte a ver quién te rescata. No mires para todos lados como si yo hubiese dejado el trono vacío. No te disperses, no te desarmes. Yo sigo siendo tu Dios. Ay, esto es glorioso. Porque el miedo te hace mirar para todos lados. La fe te hace mirar hacia arriba. El miedo te dispersa, la presencia te concentra. El miedo te parte por dentro. Dios te vuelve a integrar. Déjame decírtelo como lo siento en el alma. La seguridad no es una sensación, es una convicción. A veces vas a sentir paz y otras veces no. A veces vas a dormir profundo y otras veces te vas a despertar a mitad de la noche. Pero la seguridad del cielo no depende de que tu sistema nervioso coopere. La seguridad del cielo depende de que Dios no miente. Y si Él dijo estoy contigo, entonces aunque todo a tu alrededor todavía esté moviéndose, ya hay una roca debajo de tus pies. Mira a Josué. Le tocó una tarea enorme, pesada, intimidante. Venía de la sombra de Moisés. Tenía delante tierra prometida, sí, pero también murallas, gigantes, batallas, presión, responsabilidad. Y Dios no le dio un mapa de cada pelea, le dio una palabra: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía bíblica no nace de un temperamento intrépido, nace de una compañía indiscutible. Josué no tenía que ser valiente porque todo saldría fácil. Tenía que ser valiente porque no entraría solo. Y yo no sé qué cruce tienes delante. No sé si estás frente a un Jordán emocional, un Jericó financiero o un territorio nuevo que te queda grande. Pero sí sé esto: si Dios te llama a cruzar, no te llama a cruzar huérfano. El miedo te dirá no vas a poder. Dios te dirá yo estaré contigo. El miedo te dirá no estás listo. Dios te dirá yo te fortaleceré. El miedo te dirá te vas a caer. Dios te dirá yo te sostendré. El miedo te dirá nadie te ayuda. Dios te dirá yo te ayudaré. El miedo te dirá ya fue, se acabó. Dios te dirá todavía no he terminado contigo. Y alguien necesita escuchar esto: no confundas vulnerabilidad con derrota. Los discípulos en Marcos 4 estaban en la barca en medio del mar y vino una tormenta feroz. Ahora, nosotros leemos ese relato muy rápido porque ya sabemos cómo termina, pero ellos no lo sabían. Y cuando el agua empieza a entrar en la barca, la teología se te prueba en serio. Una cosa es cantar de la fidelidad de Dios con el piso firme. Otra cosa es cuando la cubierta se mueve, la noche cae, el viento azota y el agua te toca los tobillos dentro del bote. Ahí se ve que vos estás creyendo. Y hay un detalle que me impacta: Jesús estaba en la barca. O sea, la presencia de Cristo no evitó la tormenta. Qué noticia tan poco popular, pero tan necesaria. Porque hay una predicación barata que ha hecho creer a mucha gente que si de verdad amas a Dios no atravesarás mares agitados. Eso no es evangelio. El evangelio no dice que con Jesús no habrá tormentas. El evangelio dice que con Jesús la tormenta no tiene la última palabra. Y es distinto, muy distinto. Porque a veces el gran escándalo de tu vida no será que vino la tormenta, sino que vino la tormenta mientras ibas obedeciendo a Cristo. Los discípulos no estaban huyendo de Jesús, estaban yendo a donde Él les dijo. Y aún así el mar se agitó. Eso le pasa a muchos. Pero si estoy obedeciendo, ¿por qué se me movió todo? Pero si estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué ahora se puso oscuro? Pero si estoy caminando en fe, ¿por qué siento esta presión? Porque obediencia no es inmunidad al viento. Obediencia es garantía de compañía en medio del viento. Y eso cambia todo.
Históricamente, esas tormentas en el mar de Galilea podían levantarse de manera súbita y violenta por la geografía del lugar, por los vientos que descendían con fuerza hacia el lago. O sea, no estamos hablando de un susto imaginario, era una amenaza real. Los discípulos no exageraban, el peligro existía. Y yo quiero decirte esto con cuidado y con honestidad espiritual. A veces lo que te asusta es real, no todo es invento de tu mente. A veces hay deudas reales, diagnósticos reales, despedidas reales, juicios reales, pérdidas reales. La fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en reconocer que hay una realidad superior caminando sobre la realidad que te asusta. Ellos despertaron a Jesús y le dijeron casi ofendidos: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pregunta humana? ¿Qué pregunta nuestra? Señor, ¿no estás viendo? Señor, ¿no te importa? Señor, ¿no te das cuenta? Y el maestro se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar callarse y luego hizo la pregunta que atraviesa los siglos: ¿por qué están así? ¿Cómo no tienen fe? No porque fueran malos discípulos, sino porque estaban interpretando la tormenta desde el ruido del viento y no desde la identidad del que dormía en la barca. Escúchame con todo el alma. Si Jesús está en tu barca, el destino de la barca no lo decide el temporal, lo decide el Señor. ¿Podrá entrar agua? Sí. ¿Podrá crujir la madera? Sí. ¿Podrá haber noche? Sí. ¿Podrá haber momentos en que creas que no llega? Sí. Pero si el que te dijo pasemos al otro lado va contigo, entonces el otro lado sigue existiendo aunque en el medio haya olas. El miedo mira la ola y concluye: nos hundimos. La fe mira a Cristo y responde: todavía no terminamos el trayecto. Después de eso uno entiende mejor el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David usa tres imágenes gloriosas: luz, salvación y fortaleza. Luz para cuando no sé por dónde ir, salvación para cuando siento que no tengo salida, fortaleza para cuando siento que me vienen a derribar. ¿Qué manera de contestarle al miedo? El miedo dice todo está oscuro. David dice entonces necesito luz. El miedo dice estás perdido. David responde entonces Él es mi salvación. El miedo dice eres débil. David contesta entonces Él es la fortaleza de mi vida. Hay personas que están esperando que Dios les dé explicaciones cuando Dios quiere darse a sí mismo. Y perdóname que lo diga así, pero a veces nosotros queremos un PowerPoint celestial con todos los pasos, mientras Dios dice, no te voy a dar todo el plano, pero te voy a dar mi presencia. Y la presencia de Dios vale más que 1000 pronósticos favorables, porque el pronóstico favorable puede cambiar mañana, la presencia de Dios no cambia jamás. Y ahora déjame ir a algo del Nuevo Testamento que es oro puro. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra que se usa allí para temor o cobardía no habla de un respeto santo hacia Dios. Habla de timidez paralizante, de cobardía que encoge el alma, de miedo que te hace retroceder del propósito. Y Pablo le dice, eso no viene de Dios. Ay, ojalá alguien reciba esto. No toda voz que escuchas en tu interior tiene derecho a quedarse ahí. Si esa voz te roba obediencia, te apaga el amor, te vacía de claridad, te empuja a esconderte y te hace abandonar lo que Dios te mandó a hacer, entonces esa voz no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios produce 3 cosas según ese versículo: poder, amor y dominio propio. Poder para seguir, amor para no endurecerte, dominio propio para no tomar decisiones desde el pánico. Mira qué equilibrio perfecto, porque algunos quieren poder sin amor y terminan volviéndose duros. Otros quieren amor sin dominio propio y terminan desordenados. Otros quieren control sin poder espiritual y terminan agotados. Pero cuando Dios te da seguridad, te da una mente firme, un corazón sano y una fuerza interior que no depende del aplauso ni del ambiente. Yo creo que una de las tragedias más silenciosas de esta generación es que hay mucha gente con información, pero poca seguridad. Mucha exposición, poca paz. Mucho acceso, poca estabilidad. Mucha opinión, poca convicción. Y por eso el miedo hace tanto ruido.
Porque cuando no tienes una palabra de Dios firme dentro del pecho, cualquier noticia te desordena, cualquier rechazo te derrumba, cualquier puerta cerrada te redefine. Por eso el creyente necesita volver a la Escritura, no como quien junta frases bonitas, sino como quien cava un pozo profundo hasta encontrar agua. Porque no se sobrevive a los días malos con eslóganes, se sobrevive con palabra revelada, creída y abrazada. En Juan 14, los discípulos estaban turbados y con razón. Jesús había hablado de su partida, de traición, de negación, de cosas que los dejaban vulnerables. Y ahí el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué medicina? No les dijo: no sientan nada. Les dijo: no dejen que el corazón quede gobernado por la turbación. El corazón puede sentir el impacto, pero no tiene que quedar secuestrado por él. Y luego, unos versículos más adelante, les entrega otra joya. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí hay una diferencia enorme. La paz del mundo depende de que todo encaje. La paz de Cristo puede permanecer aunque todavía no todo encaje. La paz del mundo necesita silencio alrededor. La paz de Cristo puede vivir en medio del ruido. La paz del mundo es superficial, frágil y temporal. La paz de Cristo es una herencia interior, una realidad sólida, una calma que no siempre se explica, pero sí se experimenta. No significa que no loras, significa que no te rompes por completo. No significa que no preguntas, significa que no te vas del todo. No significa que no sientes el golpe, significa que debajo del golpe sigue habiendo un fundamento. Entonces, ¿qué haces cuando el miedo habla fuerte? Te lo digo de manera muy sencilla. No lo niegues, pero no lo entronicen. Decir tengo miedo no es fracaso espiritual, es honestidad. Pero después de reconocerlo, haz lo que hizo David: yo en ti confío. No te quedes a vivir en la primera mitad de la frase. No te instales en tengo miedo, cruza al otro lado, pero yo confío. Recuerda quién está contigo. No todo se resuelve en un minuto, pero la presencia de Dios cambia el peso de todo lo que enfrentas. Hay cargas que siguen siendo pesadas, pero ya no te aplastan igual cuando sabes que no las estás cargando solo. Predícate la verdad. No dejes que el miedo sea el único que te habla. Háblale a tu alma. Recuérdale la palabra. Dile: Dios está conmigo, Dios no me soltó, Dios me fortalecerá, Dios sigue siendo mi Dios, Cristo está en mi barca, su paz me pertenece. No recibí espíritu de cobardía. A veces el gran sermón que tienes que escuchar no vendrá de una plataforma, saldrá de tu propia boca llena de escritura. No tomes decisiones definitivas en medio del pánico. El miedo apresura, dramatiza y distorsiona. Cuando el corazón está acelerado, uno quiere salir corriendo, renunciar, contestar mal, cerrar puertas, cortar vínculos, dejar ministerios, abandonar procesos. No. Respira en la presencia de Dios, espera, ora, llora si hace falta, busca consejo sabio, pero no le entregues al miedo el volante de decisiones que van a afectar años de tu vida. Sigue avanzando aunque el paso sea corto. La valentía no siempre se ve como un rugido, a veces se ve como un paso pequeño, tembloroso, pero fiel. A veces la mayor prueba de fe de un día no es conquistar una montaña, es levantarte otra vez, bañarte, ir a trabajar, seguir orando, no aislarte, volver a intentarlo, respirar hondo y decir: aquí sigo, Señor. Yo no sé cuál es el nombre de tu miedo hoy. Tal vez se llama futuro, tal vez se llama enfermedad, tal vez se llama economía, tal vez se llama hijos, tal vez se llama soledad, tal vez se llama duelo, tal vez se llama fracaso, tal vez se llama ¿y ahora qué hago? Pero el nombre del miedo no cancela el nombre de tu Dios. Y ese Dios sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Quiero decirte algo más. Hay miedos que no se van solo con gritos, se van con cercanía. Hay batallas del alma que no se resuelven fingiendo fortaleza, se resuelven acercándote a Cristo. Pedro se hunde cuando mira el viento, pero se salva cuando clama al Señor. No porque el mar haya cambiado primero, sino porque la mano correcta lo agarró. Y a veces eso es la seguridad. No que ya no haya mar, sino que ya hay mano. No que ya no exista profundidad debajo de ti, sino que ya existe un brazo eterno
sosteniéndote por encima de la profundidad. Yo sé que hay gente que escucha un mensaje así y dice, sí, pero tú no sabes lo que me toca enfrentar mañana. Y tal vez no lo sé, pero sí sé quién irá contigo mañana. Y eso para mí pesa más que cualquier pronóstico. Porque si Dios solamente fuera útil cuando el panorama está despejado, entonces no sería Dios, sería decoración religiosa. Pero nuestro Señor es precisamente glorioso porque permanece en la noche, en el valle, en el pasillo del hospital, en la entrevista tensa, en la mesa vacía, en el duelo silencioso, en la llamada que nadie quería recibir, en la barca cuando cruje, en Gat cuando da miedo, en el Jordán cuando hay que cruzar, en el aposento alto cuando el corazón se turba. Él permanece. Tal vez hoy no necesitas más información, tal vez necesitas volver a oír la voz del Padre por encima del estruendo interior. Tal vez no necesitas que se muevan 20 cosas afuera, tal vez necesitas que una sola verdad se acomode dentro. Dios no te dejó. Y si no te dejó, entonces todavía hay esperanza. Y si todavía hay esperanza, entonces el miedo no puede escribir el último capítulo. Y si el miedo no puede escribir el último capítulo, entonces levanta la cabeza, respira, ora otra vez, cree otra vez, camina otra vez. No porque todo esté resuelto, sino porque tu Dios sigue sentado en el trono. Hoy yo quisiera meterme, por decirlo de algún modo, en el cuarto de alguien que está oyendo esto con lágrimas en los ojos y decirle, no estás roto por sentirte así, no estás descartado por temblar, no estás lejos de Dios porque hoy te cueste respirar con calma. El Señor no se escandaliza por tu fragilidad, Él se acerca a los quebrantados, Él sostiene al cansado, Él no apaga el pábilo que humea, Él no te exige perfección para abrazarte. Él no espera que se te pase el miedo para venir a ayudarte. Él viene precisamente porque lo sabe todo acerca de tu miedo. Así que cuando el miedo te vuelva a hablar esta noche, no discutas demasiado con él. Haz algo mejor. Responde con la palabra, responde con presencia, responde con adoración, responde con memoria. Dile, sí, escucho tu voz, pero no eres mi pastor es Jehová y nada me faltará. Dile, sí, sé que el viento sopla, pero Cristo está en mi barca. Dile, sí sé que el panorama asusta, pero no he recibido espíritu de cobardía. Dile, sí sé que no entiendo todo, pero Dios está conmigo. Y cuando hagas eso, puede ser que la tormenta no se calle en el primer segundo, pero algo adentro de ti empezará a acomodarse. Y a veces el primer milagro no ocurre alrededor, ocurre dentro. Primero Dios calma tu corazón y después tú descubres que ya puedes atravesar lo que antes te paralizaba. Quiero terminar como me gusta terminar estas palabras del alma, orando. Y si puedes, ahí donde estás, recibe esta oración como una declaración de fe. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos cada miedo oculto, cada tormenta interna, cada pensamiento que nos roba el descanso, cada voz que nos empuja a la desesperación. Hoy declaramos que el temor no será señor de nuestra casa ni dueño de nuestra mente. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Danos seguridad santa, danos paz de la que no depende de las circunstancias. Fortalece al cansado, levanta al caído, abraza al que llora, afirma al que está temblando. En la noche, sé nuestra paz. En la tormenta, sé nuestro capitán. En el valle, sé nuestra compañía. En la incertidumbre, sé nuestra firmeza. Y si el miedo vuelve a hablar fuerte, que tu voz hable más profundo. Lo creemos, lo recibimos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje te ministró, compártelo con alguien que hoy necesite seguridad. Suscríbete, deja que esta palabra corra y ayúdanos a seguir llevando esperanza a corazones que están peleando en silencio.